En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Juan da testimonio. ¿Qué es dar testimonio? Dar testimonio significa hablar de aquello que hemos visto y oído. Eso es un testimonio. De aquello que nosotros hemos conocido. No de lo que otros han visto, no, de lo que nosotros hemos visto. Dar testimonio. A mí me gusta cuando escucho a algunas personas y dicen: Padre, yo le pedí esto al Señor, y así como yo le pedí al Señor esa gracia, así me la concedió. Eso es dar testimonio. Eso es dar testimonio. Dar testimonio es de aquella experiencia que nosotros hemos vivido, pero qué fácil se nos olvida hoy a nosotros, ¿verdad? Qué fácil se nos olvida. Hermanos, han habido ocasiones en nuestras vidas que el Señor hasta nos ha hablado, nos ha expresado. Por ejemplo, en mi vida como sacerdote he tenido que vivir tantas cosas bonitas que me han marcado la vida, pero también cosas fuertes, ¿verdad? Que uno se queda hasta asombrado y dice: Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Como por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿verdad? Una ocasión estábamos en misa, algunos fueron, y de repente resultó una muchacha que estaba posesa ahí. Tuvimos que hacer un exorcismo. Los otros que pasar del miedo, ver a la muchacha posesa ahí en plena misa. Entonces, esa noche una Ave María, rezaron un rosario, un acto de contrición, se echaron agua bendita, ungieron y esto. A los 3 días les dio y volvieron a su vida ordinaria. Cristianos, el nombre de cristianos nos lo pusieron a nosotros porque dábamos testimonio de Cristo. Cristo viene de la palabra ungido o crismado, mismo que la unción. Por eso, acuérdense, el Jueves Santo celebra la misa crismal. ¿Por qué? Porque es el día que se bendicen los santos óleos con los cuales se va a ungir a las personas. A los enfermos, se van a ungir a los bautizados. Entonces, esa unción se llama crismación. Entonces, se habla de Cristo, se habla del ungido en el Espíritu. Entonces, hablaba de ese Cristo y ha sido ungido por el Espíritu Santo y que con la fuerza del
Espíritu Santo obraba milagros, conversiones, sanaciones y todo tipo de cosas extraordinarias, y hablaba también con el poder del Espíritu Santo, entonces empieza a hablar de esos que hablan del Cristo, del ungido, el ungido. Entonces, este es de los ungidos, ¿ves? Que hablan del ungido. Y de ahí viene la palabra cristianos, porque fueron aquellos que fueron testigos oculares de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y eso que vieron, ellos salieron y lo divulgaron, lo anunciaron a las demás personas. Y de ahí nace la palabra cristianos, aquellos que hablan del Cristo, del que es ungido, que es crismado por el Espíritu Santo. Y saben una cosa, hermanos, esos acontecimientos, por ejemplo, en el caso de hoy, que San Juan nos presenta del testimonio de Juan el Bautista, también esos lugares siguen dando testimonio de eso. Por ejemplo, algunas personas piensan, ¿verdad?, que la cuestión de las lecturas, historias que saber, quién se las inventó o quién inventó el nombre de ese lugar. No, hermanitos, existen esos lugares. Y saben, las personas que hemos tenido la oportunidad de ir a Tierra Santa, esos lugares, hemos ido y hemos tocado esos lugares, y esos lugares dan testimonio de lo que nosotros proclamamos en la palabra de Dios es cierto. Por ejemplo, nosotros tenemos la oportunidad de ir al mero lugar donde fue bautizado nuestro Señor Jesucristo. El Jordán es un río que nace en el mar de Galilea y termina en el mar Muerto. Entonces hay un gran trayectorio de ese río hasta llegar al mar Muerto. En todo ese lugar han construido turicentros, y en esos turicentros hay restaurantes, hay tiendas, hay de todo a la orilla de ese río. Pero en el lugar donde se bautizó nuestro Señor Jesucristo es frontera con Jordania y con Israel. Entonces está cabal, incluso uno entra al río, ¿verdad? Aquí está un lazo que divide Israel y un lazo aquí para Jordania. La mitad del río es para un país y la otra mitad para el otro. Entonces ese lugar no se ha convertido en ningún lugar de turismo, de comercio, de negocio. De hecho no hay ni una venta. Lo único que hay ahí es un señor que toma fotos para el momento que está renovando el bautismo. Pero ha conservado su pureza ese lugar donde fue bautizado. Del otro lado vienen los coptos, los ortodoxos a bautizar, que vienen de Jordania, y aquí también algunos ortodoxos o coptos y cristianos también bautizándose en este lugar. Y ahí nos encontramos, y en ocasiones también y gente de Israel se está bautizando ahí mismo también. Esos lugares, hermanos, dan testimonio de que esto que nosotros proclamamos en la palabra de Dios es cierto. Y cuando hemos ido a Nazaret, donde fue la anunciación, cuando hemos tocado la estrella de Belén, donde nació nuestro Señor Jesucristo, la cueva donde nació nuestro Señor, cuando hemos ido al Calvario y hemos tocado el hoyo donde colocaron la cruz de nuestro Señor Jesucristo, hemos parado en el lugar donde crucificaron a nuestro Señor, donde Él murió, donde lo enterraron, donde Él resucitó. Ese es un testimonio. Es un testimonio. Nos contaban una historia. Acuérdense que como los judíos empiezan a perseguir a los cristianos, los primeros cristianos, a los apóstoles, porque quieren destruir aquella idea, aquella imagen de Jesús, ¿verdad? Quieren destruirla. Entonces los cristianos empiezan a esconder todo aquello que pertenece a Jesús. Todos aquellos símbolos importantes que eran para ellos, ¿verdad? Los escondían, los guardaban para que no los destruyeran, para que no los quemaran. Pues resulta que cuando bajaron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, las 3 cruces las guardaron, las escondieron para que no las quemaran, porque tanto era el afán de los cristianos por esos símbolos. Entonces los judíos querían destruir aquello y las enterraron. Y nos contaron una historia bien interesante, cómo la emperatriz Santa Elena encontró la cruz de nuestro Señor Jesucristo y cómo supo que esa era la cruz, cuando habían tantos crucificados, ¿verdad?, que los crucificaban. Resulta que
buscando las cruces, allá van una acá, otra acá, pero de repente encontraron 3 cruces enterradas en una cueva, escondidas, en una cueva, ahí estaban las 3 cruces. Entonces dijeron, bueno, ¿y cuál de estas 3 cruces? ¿Cuál de estas 3 cruces será la cruz de nuestro Señor Jesucristo? Porque fueron 3 los crucificados. Y entonces dice que ya hay una forma, dice que dijeron, para descubrir cuál es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y trajeron un paralítico y lo acostaron en una cruz y nada. Siguió igual paralítico. Lo acostaron en la segunda, igual paralítico. Siguió paralítico, no le pasó nada. Cuando lo acostaron en la tercera cruz, inmediatamente el paralítico enderezó sus huesos y se puso a caminar. Esta es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Así fue. ¿Qué significa? Ese madero estaba dando ¿qué? Testimonio. Ajá. Ese madero estaba dando un testimonio de que en esa cruz había muerto nuestro Salvador. Y esos lugares, hermanos, cuando uno va, esos lugares nos hablan, se siente una presencia tan grande, se siente una gracia tan grande que el corazón se le hace chiquito a uno en ese lugar. Y no porque ha ido 1, 2, 3, no importa las veces que vaya. E incluso quizás la segunda o la tercera vez se siente más porque va por curiosidad, uno ya va sabiendo, conociendo lo que significa ese lugar. Ese es el testimonio. Ese es el que nosotros a veces nos falta, hermanos. Y estamos hablando de ese madero, ¿verdad? De esa cruz que da testimonio de que ahí murió el Salvador. Pero y hermanos, ¿y las obras que el Señor ha hecho en nuestras vidas? Las cosas maravillosas que ha hecho Dios en nosotros. No las divulgamos, no las compartimos, no las transmitimos a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Entonces para ellos la religión o Dios es nada más una idea, cosas de viejita, de gente inculta. No, hermanitos, nuestra fe es una fe viva de un Dios verdadero, de un Dios que se manifiesta, de un Dios que nos habla. Y ustedes podrán decir, padre, ¿y usted ha oído hablar a Dios? Sí. Y también he oído al diablo. He sentido la presencia de Dios en mi vida y he sentido su fortaleza, pero también he sentido la presencia del diablo. Y he sentido también los ataques del diablo. Y solamente hasta ahí logramos comprender que existen 2 fuerzas, el bien y el mal, como nos lo dice la palabra de Dios. Y ese mal, cuando llega a nuestra vida, incluso en eso, hasta en eso debemos aprender a dar testimonio. Porque muchas personas no creen en el mal, no creen en el demonio. Incluso a algunos hasta de juego les sirve, ¿verdad? Decir, no, yo soy del diablo, hacerse calaveras, hacerse cuernos en la espalda, en el cuerpo, tatuajes del diablo y todo eso, pensando que es un juego y que no existe. No, hermanitos, es algo muy real. Y cuando ya esa persona tiene al diablo enfrente, ahí sí ve la cosa seria, ¿verdad? Ahí sí ve la cosa seria. Y a cuántas personas me ha tocado muchas veces atender en esa manera. Incluso a veces a medianoche, a las 12 de la noche, venía una familia un día, ¿verdad? Porque un muchacho oía una voz que le decía que matara a su esposa y a sus hijos, ¿verdad? Y con el cuchillo en la mano, queriendo los matar, y porque lo detuvieron no los mataba, ¿verdad? Pero él oía aquella voz, que matara a su esposa y a sus hijos. Y eso es lo que yo he visto y lo que hemos oído en las noticias, de personas que les dice, una voz que les decía, mata a tu hijo, mata a tu esposo, mata a tus papás, ¿verdad? Y es porque existe el mal. Entonces, ¿dónde está el testimonio de los cristianos? El testimonio de nosotros que creemos en un Dios bueno, misericordioso, compasivo. ¿Dónde está ese testimonio? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? Porque dependiendo de cómo vivamos, así es el testimonio que estamos dando.
Porque no basta solamente hablar de un Dios bueno, de un Dios esto, pero si aquí nos entra la palabra de Dios, si aquí nos sale, entonces ¿dónde queda el misterio de nuestra salvación? Hermanos, por hablar bonito de la palabra de Dios, por hablar bonito de Dios, no vamos a ir al cielo. No basta hablar bonito, hay que vivir el Evangelio. ¿Y qué nos invita el Evangelio? Al amor, a la misericordia, a la compasión. A eso nos habla. Y hoy Juan nos dice una cosa bien interesante. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es el pecado? Pensemos primero. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado en nuestras vidas? Egoísmos, odios, rivalidades, envidias, homicidios y todo aquello, como yo lo he dicho de una manera resumidita, pecado es todo aquello que me destruye a mí y destruye a los demás. Eso es el pecado. Entonces, ¿qué sería, cómo sería nuestra vida sin el pecado? ¿Se han puesto a pensar? ¿Cómo sería nuestra vida sin el pecado? Si Jesús es el que viene a quitar el pecado del mundo, a borrar el pecado del mundo, imagínense que el Señor nos quitara todos los odios, las envidias, las rivalidades, los egoísmos, los resentimientos, nos quitara el Señor todo eso que destruye robos, homicidios, ambiciones. Imagínense cómo sería nuestra vida, mi vida, cómo sería sin eso. Hermano, sería feliz. Habría paz en mi corazón, habría alegría en mi corazón. Si Dios me quitara aquello, porque muchas personas, ¿cómo vivimos? Arrastrando nuestro pasado, arrastrando odios, resentimientos, arrastrando cosas que me hicieron en el pasado y vivo hundiéndome en aquel dolor, en aquella tristeza. Pero es que el Señor no está diciendo, imagínate cómo sería tu vida sin tu pecado. No, el Señor dice, yo vengo a quitar ese pecado. Es que el Señor viene a romper esas cadenas. Por eso el Señor mismo dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga y yo los aliviaré. ¿Y cuál es la carga que nos agobia y que nos aplasta? Es el pecado. Es el pecado. Y cuando nosotros nos acercamos al Señor y dejamos en Él nuestra miseria, nuestra humanidad, Él asume nuestro pecado. Como lo decíamos al principio de la misa, ¿verdad? Les decía yo, ¿por qué Cristo negro, verdad? De Esquipulas. Unos dicen, no es porque muchas candelitas le pusieron y lo ahumaron todo, ¿verdad? No, porque lo hubieran limpiado y lo hubieran retocado y no. Pero es que yo prefiero pensar que Jesús asumió toda nuestra negrura, todo el pecado que nosotros tenemos, todo lo feo que hay en cada uno de nosotros, Él lo ha asumido en su carne, Él lo ha asumido en su divinidad y se ha ofrecido en la cruz por nosotros. Cristo que se hizo pecador, no porque Él los hubiera cometido, sino que Él asumió nuestra miseria y es Él quien pide perdón a Dios por cada uno de nosotros. Él está en la cruz, muriendo, sufriendo, pero quienes deberíamos estar ahí somos nosotros por nuestros pecados, porque en Él no había mancha, en Él no había ningún pecado, ninguna maldad para terminar en esa cruz. Nosotros sí, por nuestras maldades, pero Jesús murió por nosotros. Entonces todo eso negro, todo eso feo que vemos en Cristo, es lo feo de nuestros pecados, que Él mismo está pagando por cada uno de nosotros. No hay cosa más hermosa, más grande, que sentirme amado y perdonado por Dios. Eso es una de las cosas más hermosas y que le da una gran paz al corazón de una persona. Una de las cosas más tristes en la vida de una persona es sentirse miserable, que no vale nada, que no es nada, y que el pecado es lo que lo domina y estar con remordimientos por su maldad. Jesús viene a liberarnos.
Dejemos que Cristo se acerque hoy a nosotros, nos llene con su luz y arranque el pecado que hay de nuestros corazones y lo destruya Él en la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.